En los momentos más oscuros, la perspectiva de una emoción fuerte puede convertir a una mujer en asesina. Una joven carismática utiliza las sombras para cometer un asesinato. No comprendo cómo otras 3 muchachas siguieron a esta mujer en sus horripilantes ideas. Una adolescente convierte sus celos en un juego mortal. Cuando una persona se agrupa con otros, hace cosas a las que nunca se atrevería por su cuenta. Una chica de 16 años toma un arma y dispara al patio de una escuela, únicamente porque no le gustan los lunes. Lo que veo es una persona que siente que nadie la ama y que ni siquiera tiene a alguien que se preocupe por ella. Ellas son mujeres asesinas, todas seducidas por la oscura emoción de matar. Condado de Madison, Indiana, 11 de enero de 1992. Don Foley está por descubrir algo terrible al costado del camino. Es granjero y veterano de guerra. Está acostumbrado a la muerte y al sufrimiento. He visto animales muertos. Estuve en el ejército. He visto personas quemadas y muchas otras cosas, pero nada como esto. Al principio creí que era un maniquí, o tal vez podía ser una muñeca de goma. Estaba quemada desde aquí hacia arriba. El cadáver de la adolescente había sido agredido sexualmente, torturado y quemado. La víctima, Shanda Sharer, de solo 12 años de edad. Un asesinato que sorprendería incluso a aquellos acostumbrados a las muertes violentas, como Candice DeLong, especialista en psicología criminal del FBI. Debido a mi trabajo, primero como enfermera psiquiátrica y luego como agente del FBI, siempre he tratado con asesinos. Pero este es uno de los casos más terribles que me ha tocado estudiar. Según Candice DeLong, se trata de un caso trágico de presión por parte del grupo de pertenencia, lo que transformó a adolescentes en asesinas. 4 adolescentes en edad escolar llevan a cabo el crimen de Shanda Sharer. Ninguna persona podía creer la edad de las niñas involucradas. Definitivamente eso es lo que más me sorprendió. El detective Steve Henry de la Policía del Estado de Indiana dirigió la investigación. Algo especial que desconocemos sucedió entre ellas esa noche y las llevó a hacer lo que hicieron. Es extraño que una adolescente joven cometa un asesinato por su cuenta, pero la presión grupal puede sobrepasar el instinto individual de precaución. Cuando una persona se agrupa con otros, hace cosas a las que nunca se atrevería por su cuenta. En algunos de estos violentos ataques en grupo, se crea un comportamiento de manada. Una persona es siempre la líder y los demás son seguidores. Todo comenzó 3 meses atrás durante un baile escolar. Amanda Hebrin está con su nueva amiga, Shanda Sharer. La conocí en la secundaria. Yo estaba en 8º grado y ella en 7º. Nos hicimos muy cercanas. Éramos buenas amigas. La ex amiga de Amanda, Melinda Loveless, de 16 años, se siente muy enfadada. Los celos son probablemente la causa más común de asesinato que hay en el mundo. La estaban molestando en el baile. Me interpuse y le dije a Shanda que corriera. Las relaciones en las que se involucran a esa edad pueden parecer intrascendentes, pero para ellas son cruciales, son sus vidas.
Si alguien se entromete, las cosas pueden ponerse realmente difíciles. Melinda comienza a escribir a Amanda cartas atemorizantes en las que le desea la muerte a Shanda. No creía que fuera capaz de asesinarla. Pensé que solo trataba de asustarla o que trataría de golpearla. Esa es la Melinda que conocía. No tenía idea que era tan violenta. Convence a sus amigas, Toni Lawrence, Hope Rippey y Lori Tackett, de salir a dar un paseo hasta la casa de Shanda. Ninguna de las tres la habían visto antes. Es más fácil hacer algo en compañía de un grupo. Puedes compartir la responsabilidad, la culpa, el castigo. Melinda ya ha reunido a su grupo. El único interrogante es, ¿cuán lejos irán? No tengo ningún tipo de duda de que Melinda había planeado la muerte de Shanda esa noche. Melinda trae un cuchillo, aparentemente solo para asustar a Shanda. El comportamiento de manada puede tomar vida propia. El líder decide qué va a suceder y en cuanto a los demás, a veces lo siguen solo para impresionarlo y otras veces solo porque tienen mucho miedo de ir en su contra. El plan era lograr que Shanda subiera al auto con el pretexto de que su amiga Amanda la esperaba allí. No parecían malas, no parecían unas abusadoras. Eran solo dos niñas, igual que ella. No lucían amenazadoras. Le dijeron que caminara unos metros para hablar con ella. Y eso fue lo que hizo. Así la atraparon. Eres una mala persona. ¡Te robaste a mi amiga! Creo que cuando le puso el cuchillo en la garganta, las demás creyeron que se trataba solo de un juego. No tenían la menor idea de cómo terminaría todo eso. Sería la última vez que Jackie, la madre de Shanda, vería a su hija. Shanda nunca iba a un lugar en el que yo no supiera dónde encontrarla. No iba a la casa de alguien si yo no llamaba a sus padres o si yo no iba allí. Era muy protectora. ¡No! ¡Vamos, quédate quieta! Shanda es conducida al campo, donde es brutalmente atacada. Llevada por Melinda, Lori Tackett, de 17 años, se une a la agresión. Lori tomó el rol más activo en el plan de Melinda. Creemos que las otras dos muchachas solo las acompañaron para pasar el rato un sábado por la noche. No hay ningún tipo de indicio de que supieran qué iba a suceder. Luego del ataque, meten a Shanda en el baúl. Antes del amanecer, las cosas solo empeorarían. En las horas más oscuras de una madrugada de invierno de 1992, se está llevando a cabo uno de los crímenes más horrorosos del medio oeste de los Estados Unidos. Shanda Sharer, de 12 años de edad, fue engañada y conducida a un vehículo, agredida y atada. Sus atacantes adolescentes parecen estar cometiendo un crimen emocional. ¡Cállate! Realmente no es tan difícil matar a alguien en forma rápida si tienes un cuchillo y el otro está inmovilizado y no puede escapar. Sin embargo, no es eso lo que vimos aquí. Vimos una tortura horrible y prolongada. Shanda padece un abuso inimaginable. Hope
Rippey la rocía con líquido limpiavidrios cuando la agresión finaliza. Podríamos decir que Hope no quiso darle un golpe final, pero se sintió obligada a hacer algo de modo que pareciera que estaba involucrada. No tienes que tocarla, no necesitas hacerlo. No quiero... Toni Lawrence, de 15 años, es la única en resistirse. Imagino que debe haber estado aterrorizada. Si le hicieron eso a ella, me pueden hacer lo mismo a mí. En general, la gente se paraliza con el miedo. Y aún así pudo decir, no seré parte de todo esto, no voy a mirar, no haré nada, pero debe haber estado realmente aterrorizada. El suplicio continuaría por 8 horas. Al amanecer, sus torturadoras finalmente acabaron con ella. Creo que utilizaron gasolina en parte porque no tenían idea de lo que estaban haciendo. Si hubieran encontrado rocas grandes, las hubieran puesto encima del cadáver. Fue lo que estaba a mano, lo primero que vino a sus mentes. Por lo que sé, se alejaron conduciendo y luego regresaron para verificar que el cuerpo se hubiera consumido, que no hubiera pista de ella, pero todavía estaba ahí, así que Melinda lo prendió fuego otra vez. Y luego fueron a McDonald's a desayunar. Pero Shanda no estaba muerta. Se encontró polvo en sus vías respiratorias, lo que significa que en algún punto ella inhaló el humo que había a su alrededor. Ella inhaló todos los tóxicos que se desprenden del humo y del fuego. Esto les indicó a todos los patólogos forenses que ella estaba consciente. No sabían cómo decirme cómo había muerto y lo vi en televisión. La habían quemado viva. No tenía idea. Más tarde ese día, Melinda se lo confesaría a su ex amiga Amanda Hebring. ¿Amanda? Me contó todo lo que había sucedido. Creí que era una broma. No podía entender cómo 4 adolescentes le harían eso a alguien. Es espantoso. No se lo harías a nadie, es horrible. Para Melinda debe haber sido simple. Deshazte de la competencia y luego serás la primera en la lista otra vez. Y también podría ser un mensaje como, mira lo que puedo hacer y te lo haré a ti si no vuelves conmigo. No lo sabemos. Unidad 14 despejado. Unidad 14 despejado. Esa noche, Toni Lawrence, la única de las 4 que se rehusó a participar, se entrega y le cuenta lo sucedido a la policía. Unidad 14 despejado. Antes de que la noche terminara, las asesinas habían sido arrestadas. La muerte de Shanda destruye a su familia. Pesaba 35 kilos. En 1991, el año antes de su muerte. Habría otra víctima, el padre de Shanda. Steve no podría haber sido un padre más orgulloso. Shanda era todo para él. Desde el día que murió, hizo todo lo posible para acabar con su vida, excepto ponerse un arma en la cabeza. Y finalmente se entregó a la bebida y murió a los 53 años. ¿Qué podría motivar tal crimen? ¿Celos?
comportamiento de manada o algo más. Algo difícil de hallar causado por personas que no estaban enjuiciadas. Se sostiene que la mayoría de las criminales venían de hogares abusivos. Creo que todo lo malo que les había sucedido en sus vidas esa noche lo descargaron en mi hija. Eso es lo que estaban haciendo. Simplemente explotaron esa noche. En los tribunales, su testimonio reveló que el padre de Melinda abusó de su madre, sus hermanas y una prima por años. Creo que la horrible vida familiar que padecía Melinda con su padre y una madre que no la protegió de eso jugó un rol decisivo en que se haya convertido en una asesina. Ninguna de esas niñas nació asesina. No nacieron para asesinar a alguien, no nacieron para ir a prisión. Esto es lo que hacemos como padres. Formamos a nuestros hijos para que sean quienes son. Las 4 fueron enjuiciadas como adultos y se declararon culpables. Toni Lawrence, la menos involucrada, fue condenada a 20 años, pero salió en el año 2000. La cómplice Hope Rippey fue condenada a 60 años, pero fue liberada en el año 2006. En la prisión para mujeres del estado de Indiana se encuentran Lori Tackett y Melinda Loveless, la adolescente que con su violento pasado y sus terribles celos provocó un asesinato emocional. Los suburbios siempre han albergado su cuota de mujeres marginales. Pero hasta 1979, una de sus instituciones continuaba libre de violencia y muerte. Pero el lunes 29 de enero, eso cambiaría para siempre. Este es uno de los crímenes más absurdos y horribles que podrían cometerse en California, en el país y en el mundo. La ciudad de San Diego, en California. El maestro Darrell Barnes sale rumbo a otro día de escuela. Fui maestro por 38 años. Disfrutaba de la comunidad y también disfrutaba de los alumnos. Era una experiencia extremadamente agradable hasta que sucedió el incidente. Enfrente de la escuela donde trabaja Darrell, Grover Cleveland Elementary, Brenda Spencer, de 16 años, está sola en su casa. Su padre se ha ido al trabajo, pero Brenda no se está preparando para ir a clases, sino buscando una emoción mayor. Este lunes quedará como el día escolar más triste en la historia de los últimos tiempos. Es difícil pensar en algo más malvado que disparar contra un grupo de niños en una escuela. Para el fiscal del distrito, Richard Sachs, ese lunes comenzaría un caso que ha seguido por 30 años. Este fue no solo el primer caso de un tiroteo en una escuela del país, sino en el mundo. Antes de enero de 1979, este tipo de comportamiento de crimen era desconocido. Este lunes dejaría su marca en Cam Miller, por entonces un niño de 9 años. Todos los días me levanto y veo mi cicatriz y es un recordatorio constante de lo afortunado de estar vivo. El mayor deseo de los padres es proteger a sus hijos. Y en este caso en particular, estos padres creían que hacían eso al enviar a sus hijos a la escuela. Mientras caminaba hacia la escuela, aparentemente me vio. Yo tenía un chaleco azul y por eso era un buen objetivo.
le gustaba el azul. A ella le gustaba ese color. La bala entró por mi espalda y salió por mi pecho. Tuve mucha suerte de que solo atravesara mi cuerpo. Estas balas calibre 22 viajan a una velocidad de entre 480 a 600 metros por segundo. Cuando algo atraviesa tu cuerpo a tal velocidad, no percibes dolor, pero sí el golpe al recibir todo el pasaje de esa energía cinética. El director y yo estábamos sentados en su oficina hablando y escuchamos un sonido, pop, pop, pop. En ese momento pensamos que eran petardos. Nos llamó la atención. Vimos cómo los niños caían o se agarraban a alguna parte del cuerpo y lloraban. Algunos gritaban y otros miraban a su alrededor perplejos. No sabíamos de dónde provenía todo eso. Sin ser detectada, Brenda tenía la escuela a su merced. La noticia de los asesinatos se difunde y todo el país se conmueve. Se preguntan cómo alguien puede abrir fuego contra niños indefensos en el patio de una escuela de los suburbios. Algo de lo que tenemos plena seguridad es que tener un arma al alcance de un menor colaboró en gran medida a que esto sucediera. Estaba mal y era ilegal. El rifle calibre 22 de Brenda era un regalo de Navidad de su padre. No tengo ninguna duda en mi mente de que el padre de Brenda tiene una gran parte de la responsabilidad en lo sucedido. Comprarle un rifle y proveerle balas debería avergonzarse. Brenda siempre fue conocida en el vecindario por causar problemas. Colin Davidson tenía solo 5 años cuando trató de ser su amiga por primera vez. Uno de mis primeros recuerdos es haber ido a su casa con mi muñeca. Ella le arrancó la cabeza. Me disgustó mucho porque había prometido regalarme ropa para vestirla. Y volví a casa llorando. Mutilar muñecas es algo que hemos visto en niños que luego se convierten en adolescentes, que luego agreden a otros y hasta llegan a matar. Puede evidenciar ira hacia la dueña de la muñeca o reflejar el propio abuso que se sufre en casa. Lo está recreando. Brenda luego acusaría a su padre de abuso sexual. Lo que veo es una persona que siente que nadie la ama y que ni siquiera tiene a alguien que se preocupe por ella. Podría morir mañana y todos serían más felices. Eso era lo que ella creía y pensaba, si yo soy infeliz, haré que otras personas se sientan de la misma manera. ¿Por qué no? Antes de este fatídico día de enero, nadie sabía qué sucedía en la mente de Brenda Spencer. Pero más tarde, ella se lo develaría al mundo. Brenda Spencer, de 16 años, dispara balas calibre 22 contra niños inocentes que yacen en el suelo de la escuela Grover Cleveland Elementary en San Diego. Me di cuenta de que tendría que sacar a esos niños de allí. Iba a ser difícil porque tenía que llevar a la oficina a los heridos y había otros que venían caminando por la calle. Al maestro Daryl Barnes se une el director Barton Ragg, quien valientemente se interpone en la línea de fuego. Escuchamos otros 3 pops, que eran los disparos de Brenda Spencer. Él giró y cayó inmediatamente justo enfrente de la escuela. Corrí hacia él. Tenía una gran mancha roja en el pecho, justo aquí. Una herida de bala en la aorta es un golpe letal, porque es el vaso sanguíneo que sale del corazón y lleva la sangre con oxígeno a todos los órganos del cuerpo. Se pierde mucha sangre rápidamente y es muy difícil sobrevivir, incluso con atención médica inmediata. El director Ragg muere en el acto.
Daryl arriesga su vida para salvar a los heridos. Por supuesto no pude evitar que le disparara a 8 niños. Pero al menos pude sacarlos de esa zona en caso de que quisiera continuar disparándoles. Habría más muestras de valor ese día. El conserje de la escuela, Michael Zucker, también se enfrenta a los disparos. Estaba tomando una manta para cubrir a Barton Bragg. Se escucharon 3 disparos y le dieron. Había estado en el ejército donde hacía este tipo de cosas. En la guerra nunca había sufrido ni un rasguño. Michael también moriría a causa de las heridas de los disparos. Creo que el hecho de que Brenda continuara disparando habla por sí mismo. Muestra que lo disfrutaba y que tenía un efecto sobre ella. Tener poder absoluto sobre las vidas de otros. Para las 9 a.m., la policía estaba allí. Solo tuve oportunidad de hablar con el oficial para decirle que había cuerpos en la parte delantera. Él salió agachado para ver si podía ayudarlos y entonces ella disparó otra vez. El oficial Robert Robb recibió un disparo en el cuello. Era muy buena disparando. Y utilizó su puntería para acabar con la vida de toda esa gente. La matanza finaliza cuando la policía mueve un camión de basura para bloquear la línea de fuego de Brenda. Antes de que ella haga su próximo movimiento, una periodista llama para preguntarle por qué. Cuando Brenda le dijo a la periodista, lo hice porque no me gustan los lunes, lo primero que pensé fue que claramente no estaba fuera de sí cuando lo hizo. Respondió con mucha ligereza y sarcasmo para una persona que padece un trastorno mental grave. Trabajé con personas insanas por 10 años y esa no es la respuesta que te dan cuando les preguntas algo. Creo que muestra el desprecio de Brenda hacia la sociedad. Después de 6 horas de negociaciones, Brenda finalmente se entrega. Disparó aproximadamente 36 veces. Hirió en total a 8 alumnos, a un policía, asesinó al director de la escuela y también al conserje. Nueve heridos, 2 muertos, 36 disparos y 11 aciertos. En abril de 1980, Brenda Spencer es condenada a cumplir una sentencia de 25 años a cadena perpetua. Ha pedido la libertad condicional 4 veces y siempre ha sido rechazada. Este es el tipo de caso en el que creemos que nunca debe ser liberada de prisión. Debe pasar el resto de su vida en ese lugar por lo que hizo. No siento ninguna animosidad o rencor por Brenda Spencer. La perdoné hace mucho tiempo, pero sí creo que es importante que pague las consecuencias de todos sus actos. A muchos de nosotros no nos gustan los lunes, pero Brenda Spencer tenía muchas otras cosas que le disgustaban. Para comenzar, un padre abusador que le compró un arma, que trágicamente utilizó para buscar una emoción enferma y cruel. Una conexión entre la emoción y el asesinato. La idea de un crimen emocional conmueve a cada una de las sociedades en las que ocurre. Una mañana, la ciudad australiana de Brisbane se despierta con la noticia de un asesinato escalofriante. Estaba cubierto de sangre, todo cubierto de sangre.
En octubre de 1989, llega al detective Pat Clancy un caso que nunca olvidará. He visto muchas cosas horribles, créanme. Pero esta escena del crimen estaba por encima de las demás. En la escena del crimen, un hombre, padre de 5 hijos, yacía muerto. Estaba desnudo y lo habían apuñalado. Tenía la garganta brutalmente cortada. Cuando dimos vuelta el cuerpo, realmente pensé que la cabeza iba a separarse de él y casi se desprendió. Fue muy desagradable. ¿Quién pudo cometer un crimen tan brutal? Al principio nadie lo hubiera adivinado. Ni siquiera consideramos la posibilidad de que fuera una mujer. Asumimos que habían sido uno o más hombres. El detective Clancy y sus compañeros investigadores se internarían en un mundo de oscuridad femenina. Un mundo oculto. De rituales góticos. De creencias vampíricas. Era difícil creer que las acusaciones o el informe eran ciertos. Y resultó que todo lo era. El fiscal Adrian Gandelak se encontró en medio de un caso de asesinato único. Y el motivo parecía ser la sed de sangre. Tracy Wigington, a quien considero la instigadora principal, guiaba a estas mujeres y les hacía creer que ella era un vampiro de verdad y que necesitaba sangre humana para poder continuar con su vida. Las artes oscuras siempre habían fascinado a Tracy Wigington, de 24 años. Tracy fantasea con lo oculto. Realiza sesiones de espiritismo y lee cartas de tarot. Es fuerte físicamente y escoge amantes lesbianas con intereses similares. Todo muy alejado de su crianza católica. Es común que los adolescentes se interesen por lo opuesto a lo que creen que sus familias esperan de ellos. Si a un niño lo obligan a ir a la iglesia y quiere actuar de una manera desafiante, nada sería mejor que interesarse por exactamente lo contrario. La crianza de Tracy le dejaría algo más. Una pequeña fortuna que malgasta en sus amigas y su pasión por lo oculto. El dinero es una herencia de sus abuelos, quienes la criaron después de que su madre la abandonara a la edad de 4 años. Las amigas de Tracy se ven atraídas por una mujer vigorosa y con dinero que promete emoción. Las pasiones oscuras se transforman en algo más que una fantasía. Las amigas de Tracy relatan verla beber sangre. Y le pregunté, ¿la has visto beber sangre? Me dijo, yo le di mi propia sangre. Utilicé la navaja que uso para trabajar el cuero. Yo misma me abrí las venas para ella y succionó la sangre de mi brazo. Esto es muy inusual. Beber sangre, desde el punto de vista fisiológico, causa una sobredosis de hierro en la persona. Como mínimo podría causar un malestar gástrico. Y socialmente es inaceptable. El vampirismo es un término clínico. La atracción por la idea de la sangre y de beberla es una forma de perversión clínica. Sea cual fuere la motivación de Tracy, está comenzando a contemplar un terrible crimen. Dinos lo que necesitamos saber. Durante las reuniones con sus amigas, Tracy Wigington les dice que necesita sangre fresca. Para alimentar. De su círculo íntimo, Tracy Waugh, su amante Lisa Paczynski y Kim Jarvis. Solo Lisa le ha dado su sangre. Pero esta vez desea sangre de alguien más.
Un desconocido. Es hora. Una víctima de asesinato. Así que planearon conseguir un hombre. Por la sangre. Me temo que ese hombre era el pobre señor Baldock. Edward Baldock, de 47 años, es el hombre más desafortunado de Brisbane la noche del 21 de octubre de 1989. Fue elegido al azar, el primer hombre vulnerable que pudieron encontrar. Irónicamente, Edward cree que está de suerte. Ha ganado jugando a los dardos en un bar local y gastado lo que obtuvo en unos tragos. Estaba ebrio cuando se fue. Tenía un porcentaje de alcohol en sangre de 0.3. Una víctima fácil de atraer para 4 mujeres jóvenes. Edward cree que su golpe de suerte continúa. 4 mujeres jóvenes se ofrecen a llevarlo. Y Tracy, quizás a algo más. Obviamente hablaron de que ella tendría sexo con él y que lo haría pasar un buen rato. Probablemente también le haya dicho que las otras chicas estaban disponibles. Llevan a su víctima hasta un lugar desolado junto al río. Es pasada la medianoche. Oigan, vengan aquí, niñas. Edward parece deseoso de abandonar el auto y seguir a Tracy a un cobertizo para guardar botes cerca del agua. Las otras 3 esperaron en el auto mientras Wigington lo llevaba hasta la parte de atrás. Cuando el oficial la entrevistó, le preguntó ¿en qué estabas pensando? Y ella respondió, en matarlo. No tenía dudas de que lo haría. ¿Qué? ¿Ahora qué? Pero Tracy no ataca inmediatamente. Vamos, ven aquí. Parece tranquilizar a su víctima con una falsa promesa y un falso sentido de seguridad. No te lo diré. Ya regreso. Luego, Tracy se excusa por un momento. Muy bien, date prisa. Edward tiene algo de lucidez como para tomar precauciones con su nueva amiga. Esconde su billetera. Supongo que tuvo ese sexto sentido. Creyó que iba a robarle, así que escondió su billetera bajo la puerta del cobertizo. Edward encuentra una tarjeta de crédito suelta, asume que es suya y la esconde también. Sería una de las últimas acciones de Edward. Aquí viene. Tracy, tienen que venir. En Brisbane, Australia, la fanática de las ciencias ocultas Tracy Wigington pide a sus amigas que la ayuden a cometer un asesinato. Nos quedaremos como quieran. Tiene a su víctima. Todo lo que necesita ahora son armas y ayuda. Pero solo una, su amante Lisa Paczynski, acepta acompañarla. Edward Baldock ha sido conducido a su muerte. Lisa se paraliza, pero Tracy no. Dijo que lo apuñaló con tanta fuerza como pudo y que el cuchillo se hundió hasta la empuñadura. Ella sostuvo el cuchillo y trataba de llegar a los huesos. Esas fueron sus palabras, llegar a los huesos. El primer golpe que dio Tracy casi parte la médula espinal de Edward. Ahora el asesinato toma un nuevo giro. Lo apuñaló brutalmente 17 o 18 veces, según el patólogo. Y el agujero en su espalda era tan grande como un plato. Era enorme. Otro corte profundo en la garganta de la víctima. Y el objetivo de Tracy para asesinar a un extraño inocente brotó. Sangre. A Kim Jarvis le preguntaron si Wigington había bebido sangre esa noche. Dijo que parecía que hubiera disfrutado de una comida completa.
Algo sucedió esa noche que parece imposible para todos. Para la policía, para la víctima, quizás incluso para las mujeres que la acompañaban. Solo Tracy creía en ello y tenía el deseo y la fuerza de voluntad para llevarlo a cabo. Fue un asesinato muy cruel y depravado. Uno de los peores. Pero la asesina sería atrapada debido a un descuido mínimo. La tarjeta de crédito que Edward escondió por seguridad esa noche era de Tracy. Más tarde revisé las fotografías que tomamos de sus zapatos y hallé una tarjeta bancaria a nombre de T.A. Wigington. El descubrimiento del detective Clancy ayudó a encarcelar a la mujer a la que los periódicos locales llamaron la asesina vampírica y lesbiana de Brisbane. A Tracy Wigington se la declaró imputable y se la halló culpable de homicidio en primer grado. Cumple una sentencia de prisión perpetua. No creo que deba ser liberada. Fue un crimen muy cruel y cometido por una persona, por una mujer demasiado fría y muy calculadora. Su amante, Lisa Pachinski, también fue hallada culpable, aunque nunca agredió a la víctima físicamente. Se decidió que Kim Jarvis jugó un papel menor y fue encarcelada por homicidio culposo. Tracy Waugh, quien permaneció en el auto, fue declarada inocente. No puedo comprender cómo otras 3 muchachas la siguieron en sus horribles ideas. Desde las entrevistas policiales en las que Tracy Wigington confesó, se ha negado a volver a hablar del crimen. Solo podemos suponer por qué quería ser un vampiro. Porque ella buscaba una emoción suprema. El acecho, la elección, el atraer a la víctima, la forma en que se vestían, todas esas puñaladas y por supuesto la acción de beber la sangre, todo era parte de su loca fantasía y de lo que sentía que debía hacer para que su crimen estuviera completo. Para estas mujeres asesinas, una vida corriente no era suficiente. Cruzaron la línea hacia la oscuridad en busca de una emoción más poderosa. Para Melinda Loveless, la emoción de la venganza. Para Brenda Spencer, la emoción del control. Para Tracy Wigington, el poder de lo oculto. La mayoría de nosotros sabe que debemos controlar nuestra necesidad de buscar nuevas emociones. De lo contrario, se pueden volver depravadas y oscuras, como en el caso de estas mujeres asesinas.